Muy buenas, Tiago González Varas Ibáñez. Vamos a hacer un vídeo de los griegos y lo irracional de Dodds, un libro célebre, importante, que en un contexto cultural no puede pasarse por alto, no puede pasar desapercibido y por eso aquí lo prestamos atención. Es un gran libro, un libro muy importante. Pone de manifiesto la impronta tan fuerte que tenía en la cultura griega lo irracional. Lejos de ser un mundo dominado por la razón, como algunas veces se presenta, aquí se estudian los componentes irracionales de Grecia. Claro, evidentemente esto se refiere en especial a la época homérica y hay bastantes, bueno, pero también, como veremos, se mantiene incluso en el periodo más ilustrado, en terminología del autor posterior, en la época más racionalista, todavía persisten elementos irracionales, aunque un poquito desprestigiados, pero en su esplendor, en los siglos anteriores, eh, tiene mucha influencia y es un componente de la cultura griega esencial. Pero esto no sirve solo para conocer mejor la cultura griega, sirve para conocernos a nosotros. Yo no sé qué tiene este mundo griego antiguo que sigue siendo clave, sigue siendo actual, sigue estando presente en la actualidad, un mundo en el que se confía en la razón de una manera absoluta como solución, por ejemplo, en el derecho, a través de los veredictos racionales, justos, principio de seguridad jurídica, a interdicción de la arbitrariedad, sin dejar entrada ningún elemento irracional en el derecho, ni siquiera a modo de consuelo de los que pierden un juicio. Bueno, pues todo eso que está tan presente en nuestra cultura occidental, yo me permití en un librito que se llama Juicio a un abogado incrédulo, consuelos para los que una vez perdieron un pleito, un contencioso, un proceso con la editorial Civitas, un libro de hace unos 6 o 7 años. Pone de manifiesto que este sistema racional, jurídico, es el mejor de los posibles, evidentemente, pero también es verdad que no es perfecto, porque las personas que sufren un juicio son condenadas por haber sido culpables y tienen un sentimiento de culpa interior de decir, bueno, a mí me han condenado racionalmente y me acabo creyendo, ¿no?, el veredicto, cuando es fruto de una subjetividad. Creo que falta un componente de consuelo. Esta idea es fundamental en la Grecia antigua y había, además de lo racional, un componente, como digo, de consuelo, de intervención de los dioses en nuestras vidas, en nuestras actitudes más ordinarias. Y esto me parece muy, muy interesante, muy relevante, porque elimina un poco el concepto de culpa. Bueno, en definitiva, en Grecia es lo que había, una intervención de los dioses en las vidas de los hombres, y esto en gran medida aliviaba, consolaba, porque si ocurría algo, no eras tú exclusivamente el culpable. Había un Dios que también era corresponsable de lo ocurrido. Claro, esto me parece importante en relación con esta reflexión que antes me apuntaba sobre el mundo actual, de que, sin embargo, en nuestro modelo, como es racional y todo es justo, pues la persona que resulta condenada, pues por una sentencia, es porque ha tenido culpa y es él el culpable. Entonces yo creo que es culpabilizar demasiado a la gente sin ese resquicio religioso, mitológico, irracional, que puede llegar a ser necesario. La conclusión del libro que se extrae es, claro, qué modelo es mejor, ¿no? Por supuesto el racional es mejor, que duda cabe, a peso. Todos lo pensamos, yo también. Pero no es perfecto, como digo. El modelo racional acabo de contar por referencia al derecho y en la actualidad se ha confiado en este modelo y no cabe otra desde hace ya un par de siglos exclusivamente, pero no sé hasta qué punto haría falta ahí un complemento de consuelo para los que pierden un juicio. Yo personalmente pretendí este enfoque complementario de lo racional, este enfoque artístico, filosófico, no tanto religioso en mi caso, que aporté en ese libro, El juicio del abogado incrédulo, de Civitas. Bueno, este libro, ¿qué clave tiene? El libro de Dodds, tan famoso, las estoy aportando, pero me ha parecido mejor relacionarlo con la actualidad, porque así es más interesante, entiendo yo. No solo una descripción de la cultura griega, que es de lo que va el libro en realidad, sino también extrapolar la virtualidad de este tipo de reflexiones al mundo actual. Es lo que yo he aportado o estoy aportando en este vídeo.
Bueno, el libro de Dodds, en efecto, de lo irracional y Grecia, aporta esta idea de la intervención de los dioses en los comportamientos humanos, aporta esta idea de que esto sirve de consuelo al individuo en solitario, que esto no se puede extrapolar en clave social porque si no al final pues dice, bueno, pues yo voy a cometer crímenes porque como es Dios el que me ordena o el que interviene en mi vida, no he sido yo realmente, el no yo que llama el autor Dodds, pues entonces llevaría a un desastre en clave social. En clave social no, es verdad que eso tiene que ser racional, pero en clave individual es donde tiene que haber quizás un complemento irracional. Creo que Grecia aporta, una de sus grandezas es aportar lo racional, pero también aportar lo irracional, es decir, nos da solución para todo. Yo no sé cómo eran tan sabios estos griegos antiguos, que ahí están las claves de todo. Quizá nuestro mundo, pues, tan racional, pues acaba viendo la necesidad de un complemento, ¿no? Como estaba diciendo, sin abandonar las bases racionales, evidentemente. Bueno, clave de Dodds, de la Grecia antigua, esta que estoy diciendo, la intervención de los dioses. También se viene a decir que hay una relación entre lo poético y lo irracional, los dioses como creación poética, pero no solo como un invento poético, aunque sea una religión del arte, aunque no está muy desarrollada esta idea, lo desarrolla mucho más Hegel y otros autores, pero sí que se dice de pasada un poco que es una manera de concebir a los dioses de base poética, pero lo que viene a decir Dawes más bien es que esto no es solo un invento poético, sino que es una creencia muy arraigada en la gente. En el contexto de la intervención de los dioses en nuestras vidas y exculpación del ser humano, también se expone la idea de la malignidad de lo divino. Hay un elemento demoníaco que nos produce una tentación a actuar mal, está muy presente. Bueno, y otra parte del libro, fundamental, me ha parecido también muy bien explicado, grandioso, es cómo todo esto en mundo irracional hace falta para quitar estados, en la terminología del libro, de ansiedad, así se concebía por los griegos. La música produce un estado de catarsis, pero no solo los pitagóricos y los órficos, también anteriormente. Esto lo ha tratado muy bien también el Tratado de Estética de Tatarkiewicz, que creo que lo he comentado en algún vídeo anterior a este. Bueno, pues esa necesidad, ¿no?, de lo sobrenatural, de lo irracional, como liberación, como creación de un estado catárquico necesario para el ser humano, y claro, todo esto en colectividad y con la relación con una idea de festividad. Lo veíamos esto por referencia hace poco a Romain Rolland, ¿no?, que también invocaba esta idea de festividad. Yo creo que esto también se ha perdido. La idea de festividad se asocia hoy día a lo vulgar, a lo popular, a lo pop, pero creo que debería haber otras esferas donde también se produjera el concepto de diversión y se vive una vida demasiado anodina por parte de la gente que no viva con el credo pop. Tendría que haber algo festivo, pero que no fuera necesariamente con esa clave, sino con otras claves. Bueno, voy a ver si me olvido algo de contar. Sí, que la música sirve de desahogo. Los sueños también. El sueño divino, la intervención de los dioses en los sueños, también se comenta aquí extensamente. Y esta idea de lo catárquico, de lo coribántico, es una palabra que usa el autor, pues me parece muy, muy bonita esa idea de la necesidad del ser humano de buscar esos momentos trascendentes, pero es verdad que todo esto entra en crisis, como estaba diciendo, cuando, sobre todo con Platón, a juicio del autor, a juicio de Dodds, Platón, sin olvidar los antecedentes, pero introduce esa lógica racional de manera abrumadora. Es verdad que en Grecia también lo destacan otros autores, me estoy acordando ahora de Santayana, un libro muy bonito de todo esto, creo que lo tengo comentado también en algún vídeo, pues la idea de que había un cierto desprestigio, ¿no?, de los dioses y de esta cuestión de la religión politeísta y un cierto desprestigio porque, bueno, la gente ya incluso entonces dice que se genera una especie de rutina, ¿no?, de rutina de prácticas, pero yo creo que también había un cierto desprestigio, deterioro de la imagen, de que ya había muchos filósofos, etcétera, poniendo en duda
esta intervención de lo divino que estábamos comentando antes, etcétera, ¿no? ¿Qué más cosas nos cuenta el libro? Bueno, hay una evolución, como decimos, hacia lo racional, pero en el momento más esplendoroso de lo racional, Dodge nos dice que hay una perduración de lo irracional, por ejemplo, la persecución a través de la justicia que se hace a determinados sabios porque puedan poner en entredicho el mensaje divino. Esta es hay una obra de Aristófanes, Las nubes, Las avispas, que comenta esto muy bien, ¿no? Ese exceso de denuncias que se produjeron de todos contra todos, y claro, personajes célebres del momento resultaron o bien exiliados o bueno, Sócrates incluso pagó con su vida. Y eso pone de manifiesto, a juicio de Dodge, que pese al racionalismo imperante, que todavía persistían esos elementos irracionales, ¿no? Porque se podía llegar a condenar si ponías en duda las creencias, ¿no? Bueno, pues creo que no me dejo nada. Bueno, sí, lo más importante del libro me lo dejaba. Lo más importante, creo que habría hecho incluso un vídeo complementario. El concepto de ate o ate, yo lo he visto con acento, sin acento. Tengo que indagar un poco más en este concepto, pero es a lo que más dedica tiempo Dodge en las partes iniciales, que quizás sean las más logradas del libro. El primer capítulo, este concepto es genial, pero es lo que venía a decir antes, esa intervención de los dioses en nuestros comportamientos. No soy yo el que lo hago, habla del no yo, el autor Dodge, por referencia a los griegos siempre. No soy yo el que lo hago, es otra entidad la que me impulsa, y esta idea se relaciona, como digo, con el ate. Se describe mediante, dice aquí exactamente, dice: el ate es un estado de mente, un anublamiento o perplejidad momentáneos de la conciencia normal, ¿no? Es estar destruido, hechizado, privado del buen juicio, porque es el Dios el que te está mandando, una especie también medio de demonio o malignidad divina, pero en todo caso algo trascendente. No existen accidentes, sino es intervención de dioses. Bueno, pues este es el concepto importante, que lo he dejado para el final. Y nada, pues un gran libro en Alianza Editorial, todo un clásico, ya tiene sus años y sigue siendo fundamental, pero no solo para conocer bien la cultura griega, este complemento imprescindible, sino creo que también para conocer el presente, y ahí sí que me permitiría poner aquí en imagen, ¿no?, este libro del juicio del abogado incrédigo, Consuelos, que es la palabra clave, y viene a ser, es curioso, una involuntaria aplicación de las teorías de Dodge en gran medida, bueno, de las teorías griegas en definitiva, a la actualidad. Creo que falta, sin perder la base racional, falta ahí ese consuelo al que pierde, y creo que los veredictos se les da una imagen que acaso no merezcan, ¿no? Porque tienen un cierto componente azaroso y la persona sufre demasiado cuando pierde un contencioso, y yo creo que ahí haría falta un complemento de algún tipo. Está publicado en la editorial Civitas, quizás no fuera la editorial más adecuada para publicar este libro filosófico de reflexión, pero agradezco mucho a Civitas que me lo publicara. Pues no tuve otra editorial, y Civitas me hizo ese gran favor de publicarme este libro. Civitas, Aranzadi y Thomson Reuters. Bueno, pues así también agradezco mucho a la editorial la deferencia que tuvo, y hasta el próximo vídeo. Gracias.